En este vídeo te voy a enseñar todo lo que necesitas saber sobre la ingeniería de prompts, a cómo hablar con la inteligencia artificial, y lo vamos a dividir en 4 niveles, porque no es lo mismo hablar con ChatGPT que la ingeniería de prompts que necesitamos para hacer automatizaciones, que la ingeniería de prompts que necesitamos, por ejemplo, para crear agentes de IA. Entonces vamos a empezar por el principio, veamos cómo podemos hablar con la IA dentro de ChatGPT. La ingeniería de prompts necesarias para hablar con ChatGPT es bastante básica. ¿Por qué? Pues porque ChatGPT es una IA conversacional. ¿Qué significa esto? Pues que han entrenado el modelo GPT para que pueda tener una conversación, para que pueda hablar con nosotros de forma muy pero que muy natural. Por lo que no existe como una fórmula secreta y no necesitas comerte muchísimo la cabeza para poder obtener muy buenos resultados. Pero aún así hay que verlo porque nos va a servir como fundamentos luego para ver cosas un poco más avanzadas. Entonces, cuando estás hablando con ChatGPT o los siguientes niveles, vamos a tener dos bloques principales, ¿vale? La inteligencia artificial le vamos a dar unas instrucciones, ¿vale? Va a tener una tarea, un objetivo, y luego le vamos a dar un contexto donde le vamos a decir pues, más información sobre cómo tiene que hacer estas instrucciones o esta tarea. Entonces, las instrucciones es muy sencillo, porque es simplemente la tarea que tú quieres hacer. Oye, crea un blog. Esto sería pues una tarea. Y después en el contexto te lo tienes que imaginar como que dentro del contexto podemos meter como mini bloques, ¿vale? Distintos mini bloques donde le vamos a dar distinta información. Por ejemplo, un bloque puede ser el rol, ¿vale? El rol podría ser, pues oye, actúa como un escritor. Pero también podemos tener otro bloque que sea el formato, que sea, por ejemplo, escríbelo en bullet points. Y luego podríamos seguir con los demás. Otro bloque. Entonces, con lo que quiero que te quedes de esto es que el contexto dentro de ChatGPT lo vamos a dividir en unos bloques. Igual que cuando tienes una tarea muy difícil, la divides en tareas más sencillas, pues esto es lo mismo. Queremos poner un contexto que va a ir al lado de la instrucción, entonces vamos a dividirlo en subtareas o en este caso, subbloques. Y aquí no hay como una fórmula definitiva de tienes que poner el rol, el formato, el no sé qué. No, es más bien simplemente el concepto, la estructura mental para que tú puedas escribir buenos prompts. Como ya te he dicho, ChatGPT es una IA conversacional, entonces te va a entender fácilmente y no te tienes que comer muchísimo la cabeza. Simplemente es una fórmula de estructurarlo para que a ti a la hora de escribir el prompt y pensando el resultado que quieres obtener, al dividirlo en tareas más pequeñas, en subbloques, te sea mucho más fácil. Ahora vamos a ver un ejemplo de contexto más instrucciones para que te quede muy claro. Aquí, como ves, pongo el contexto en morado y las instrucciones la pongo en verde. En este caso, explica la gravedad, sería pues solamente instrucciones, ¿no? Con esa aquí he puesto una captura de ChatGPT y nos dice lo siguiente, ¿no? La gravedad es una fuerza de atracción que surge entre dos masas, bla, 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 ¿vale? Algo normal, una respuesta lógica. Vamos a pasar a la siguiente. Explica la gravedad, en este caso seguimos manteniendo como es las instrucciones, pero ahora le hemos metido contexto. Le hemos puesto un poco, ¿cómo podríamos decir este bloque? Del formato, de la forma, del rol que tiene que seguir, ¿no? Para un niño de 5 años. Como veis, lo hemos puesto aquí y vemos la diferencia respecto al anterior. Al anterior, lo primero es que era más largo, como ves aquí ahora es mucho más corto y te lo explica de una forma que un niño de 5 años lo puede entender. Como ves, hemos pasado de la gravedad es una fuerza de atracción a la gravedad es como una mano invisible que nos ayuda a que todo esté en su lugar. Entonces, de esta forma, como es la misma instrucción, dándole simplemente un poco de contexto, pues ya cambia drásticamente. Y ahora vamos a ver un cambio aún más drástico, ¿vale? Imagínate que en vez de esto ponemos lo siguiente. Eres un experto en relatividad espacial, explica la gravedad, mantenemos la instrucción para un doctorado en física cuántica y relativista. Entonces aquí le vamos a dar aún más contexto de cómo queremos que se explique. Y sobre todo lo que quiero que te fijes aquí es la gran diferencia que hay con la misma instrucción cambiando el contexto, para que entiendas el potencial que tiene esta parte del contexto y por qué es tan importante. Entonces vas a ver, comparado con esta respuesta, vamos a ver qué es lo que nos encontramos aquí. La relatividad general de Einstein redefine la gravedad no como una fuerza, sino como una manifestación de la curvatura del espacio-tiempo. Hablamos de la curvatura del espacio-tiempo, como ves aquí, tocamos alguna fórmula relativista, después el principio de equivalencia y efectos locales, y por último también tocamos gravedad cuántica. ¿Ves la diferencia de respuesta? O sea, todo esto, solamente que no me ha dado para hacer en una captura solo, porque queda fatal, entonces lo he puesto en 2 capturas. Esto es la respuesta total que nos da. La instrucción es la misma que habíamos puesto antes. Lo único que hemos cambiado es el contexto. Con esto espero que te quede claro que el contexto es lo más importante. Lo que vamos a hacer es el contexto, dividirlo en subbloques. Oye,
el rol que tiene que seguir, oye, el formato que quiero seguir, oye, el bloque que sea. Al final puedes querer cosas muy extrañas, puedes ponerle lo que sea, pero lo importante es dividirlo en bloques y tenerlo bien estructurado, porque como ves el contexto es lo más importante, ya que gracias a este la respuesta nos va a cambiar muchísimo. Luego también, aparte del contexto, yo sacaría una rama dentro de eso que serían los ejemplos, y los ejemplos es lo más importante que le puedes dar a una IA, porque es lo que más le va a servir a crear una buena respuesta. Entonces, yo estoy dentro aquí de ChatGPT, como es la última pregunta que nos contó la Biblia en verso sobre la relatividad especial, y le voy a poner lo siguiente. A ver si me deja ahí. Crea un post sobre la gravedad como este ejemplo. Esto es un post que yo tengo en LinkedIn que no tiene nada que ver, como ves, el bloqueo por miedo a pedir el precio que mereces, no sé qué. Entonces, te quiero enseñar el potencial que tienen los ejemplos con esto. Si le damos a Enter, bueno, la IA se va a poner a pensar y como ves, nos saca la estructura, nos saca el formato. Y esto es muy, pero que muy importante. Tú cuando subes ejemplos a ChatGPT, a una inteligencia artificial, no se va a quedar la IA, por así decirlo, con el texto en sí, ¿vale? No se va a quedar con esto a la IA le da igual, lo que se va a quedar es con la estructura, con el patrón. Entonces, por eso es tan importante poner ejemplos, porque de esta forma le estamos dando no el contenido dentro del ejemplo, sino más bien el patrón que tiene que seguir. Entonces, como ves, pues nos ha creado este post. La gravedad es esa fuerza que nos mantiene en el suelo, pero ¿sabéis que en realidad no es una fuerza como tal? Voy a ser sincero. Otro punto muy importante dentro de ChatGPT y que en los próximos niveles no vamos a poder hacer es el follow-up prompt, que esto suena súper raro, pero es simplemente, oye, sigue la conversación, es decir, no te quedes con el primer resultado, sino intenta darle más instrucciones, más contexto, hablando con la IA. Entonces, en este caso, imagínate que lo quiero en inglés. Pues lo digo, vale, pero dámelo en inglés. Entonces, de esta forma, con ChatGPT, el potencial también que tiene es que no te tienes que quedar, como te he dicho, con la primera respuesta, sino que lo que puedes hacer es, a partir de una respuesta, pues luego darle aún más contexto, más contexto, más contexto, hasta obtener la respuesta que a ti más te guste. Por lo tanto, tampoco pienses que tienes que crear el mega prompt desde el inicio, sino que intenta más bien crear este prompt con las cosas que tú pienses cómo lo va a hacer y después respecto a la respuesta que nos genere, pues podemos seguir dándole más contexto, cambiándolo un poco para obtener los resultados que estamos buscando. Y con esto ya tienes más que suficiente para poder hablar con ChatGPT para obtener los mejores resultados, así que vamos a pasar directamente a los GPTs y los asistentes de OpenAI. En este caso cambia un poco respecto a ChatGPT en el sentido de que en ChatGPT te decía que teníamos el contexto y que al final podías crear bloques infinitos de lo que tú quisieses. Pero en el caso de los asistentes de OpenAI y de los GPTs es importante que aunque puedes crear estos bloques infinitos, darle unos bloques específicos para que hagan muy bien su trabajo. Estos bloques principales van a ser el rol, ¿vale? También le vamos a dar los pasos que tiene que seguir. Después, en el caso de que tenga acciones o herramientas, le vamos a dar también esto. Luego le vamos a dar ejemplos y luego le vamos a dar unas notas finales, ¿vale? Esto sería como la plantilla, ¿no? A partir de la cual podemos crear nuestros GPTs y nuestros asistentes. En el rol le decimos quién es, ¿no? Quién es y qué hace. Después, en los pasos, le vamos a escribir al final esta instrucción, ¿no? Paso a paso. Pues la instrucción paso a paso. ¿Para qué hacemos esto? Pues esto lo hacemos porque hay una cosa que se llama el chain of thought y simplemente es que la inteligencia artificial razona. Entonces, dándole las instrucciones paso a paso, el primer paso, el segundo paso, el tercer paso, se ha visto que como que la IA lo piensa paso a paso y al final el resultado es mejor. Después, también dentro de un GPT tenemos que darle acción, esta vez tiene una base de conocimiento, le hemos subido unos documentos, entonces es importante decirle cuándo tiene que utilizar esta base de conocimiento o estas acciones. Vamos a poner aquí acciones o base de conocimiento. Después volvemos a lo mismo, como te he dicho, los ejemplos lo que vamos a mantener siempre a partir de todos los niveles, darle ejemplos de cómo son las respuestas, de qué es lo que tiene que responder, en el caso de que puedas, siempre es lo mejor, ¿vale? Si imagínate que quieres crear un GPT para generar contenido en Instagram, darle ejemplos de cómo tiene que generar el contenido va a ayudar muchísimo a que las respuestas sean buenas. Importante, los ejemplos mételos en las instrucciones, ¿vale? No los metas en la base de conocimiento, es decir, no los subas en un PDF aparte, porque ahí va a funcionar bastante peor. Y después, por último, tenemos las notas. Las notas es como un extra, ¿no? Nosotros vamos a tener aquí nuestro GPT, esto sería como lo principal, y las notas para lo que nos van a servir es que nosotros vamos a crear nuestro GPT, vamos a crear nuestro asistente y vamos a ver que seguramente a la primera no nos salga bien del todo, nos da errores, le falta decir cosas. Pues imagínate que creas todo esto y de repente te saca los posts de Instagram, te los saca en inglés. Pues entonces le tienes que decir que te los saque en español. Entonces, en este apartado de notas,
final es donde vamos a poner todo eso, es decir, esa información extra que necesitamos ir metiendo después que hemos creado nuestro asistente, nuestro GPT, para que nos salga exactamente como nosotros queremos. Imagínate que queremos crear un experto en ventas que te ayude a tomar decisiones sobre tu negocio, ¿vale? Me dirás, bueno, vale, Nico, ya sé los pasos que tengo que seguir, ya lo hemos visto, tengo que crear el rol, la tarea, etcétera, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo empiezo? ¿Qué es lo que tengo que poner en cada uno? Pues bueno, aquí es donde entra una herramienta que también nos va a ayudar muchísimo. Y es que, como te he dicho, aquí hemos juntado los GPTs con los asistentes de OpenAI. Al final, el GPT es para el entorno de OpenAI y luego tenemos los asistentes que los podemos sacar fuera, lo podemos utilizar con herramientas pues como Make, como N8N, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que sucede con esto? Pues que si nos vamos a la plataforma de OpenAI y nos vamos al apartado de asistentes, vas a ver algo muy interesante. Y es que, como ves, al final, un asistente, comparándolo, es muy similar. Tenemos el nombre, las instrucciones y las acciones. Aquí tenemos el nombre, las instrucciones y las acciones. Entonces, básicamente lo mismo. Y lo chulo que tiene la plataforma de OpenAI es que tiene este botoncito que ahora mismo está en beta, y aquí le puedes escribir qué es lo que quieres que haga tu inteligencia artificial y te va a crear las instrucciones directamente. Entonces, yo le voy a poner lo siguiente. Eres un experto, quiero que seas un experto en ventas que me va a ayudar a tomar decisiones sobre mi negocio. Tienes todos los documentos importantes en tu base de conocimiento. ¿Por qué lo estoy dando en inglés? Porque esto, ahora mismo cuando se está grabando este vídeo, está en beta y en español saca cosas un poco extrañas. Entonces, lo más lógico es hacerlo en inglés y luego lo traducimos directamente con ChatGPT. Le damos a crear y, como ves, se pone a pensar. Entonces, de esta forma, tanto si quieres crear un asistente de OpenAI como si lo quieres utilizar un GPT, lo más sencillo para empezar y tener una base sólida es directamente venirse a la plataforma de OpenAI y creas así tu asistente. Como ves, los pasos, lo que nos va a dar es muy similar a lo que te he dicho. Nos va a dar el rol, los pasos, que serían las instrucciones, después siempre añade el output format, es decir, el formato en el que queremos la salida, y notas. En este caso no nos ha puesto ejemplos porque es un poco raro, ¿no?, de los ejemplos de salida cuando tú le puedes hacer cualquier pregunta de tu negocio. No es como crear contenido, ¿no?, que puede sacar esa estructura o ese patrón. Entonces, simplemente lo único que tienes que hacer es copiarlo, nos vamos a ir a ChatGPT y vamos a decirle lo siguiente: traduce este texto al español. Algo importante que te quiero explicar, y es que, como ves, nos da con estos hashtags, nos lo da con los asteriscos, y esto se conoce como el formato Markdown, ¿vale? Que sepas que cuando trabajamos con la API de OpenAI, cuando trabajamos con los asistentes, es decir, fuera del entorno de OpenAI, el formato Markdown es el mejor formato para trabajar con la inteligencia artificial. ¿Para qué nos sirve este formato? Pues para organizarlo mucho mejor. Por ejemplo, cuando pones aquí un hashtag, significa que esto es un título. Cuando pones aquí estos asterísticos, significa que está en negrita. De esta forma, lo que conseguimos es que la IA entienda mucho mejor las instrucciones que le estamos dando. Y como ves, aquí ya ha terminado, simplemente lo tenemos que copiar, lo pegamos, y no te digo que te quedes con esto, ¿vale? Ni mucho menos. Lo tienes que modificar, lo tienes que cambiar, pero ya tienes esa base creada, esa base inicial a partir de la cual puedes seguir trabajando. Puedes añadir nuevas notas, puedes, aquí por ejemplo, imagínate que quieres añadir ejemplos, pues podrías añadir ejemplos, pero con esto ya tienes esa base a partir de la cual puedes empezar a crear, puedes empezar a modificarlo, y la verdad es que es muchísimo, muchísimo más sencillo. Fuera del entorno de OpenAI, lo primero que tenemos que ver sí o sí son las automatizaciones y la ingeniería de prompt dentro de esta. Ya sabes que yo, dentro de las softwares que nos permitan automatizar procesos, soy bastante fan de esta llamada Make. Entonces es la que vamos a utilizar para enseñarte todo. Dentro de las automatizaciones, los prompts respecto a ChatGPT no cambian mucho. Lo único que tienes que tener en cuenta es que en este caso no vas a tener ese follow-up prompts, no puedes seguir una conversación. Entonces el prompt, el contexto general que le tienes que dar, tiene que ser el necesario para poder realizar directamente la acción o la generación de texto. Teniendo eso en cuenta, lo único que decirte que siempre sigas el formato Markdown que te he enseñado con los asistentes y los GPTs, porque así, de esta forma, el prompt va a quedar mucho más limpio y la IA lo va a entender mejor, sobre todo cuando estamos fuera del entorno de OpenAI. Y ahora te voy a enseñar un par de trucos importantes que suman, ¿no?, a lo que teníamos previamente. Entonces, el primero de todos, vamos a meternos en ChatGPT y vamos a generar un texto. Entonces, primero, ¿qué tenemos en esta bolita, no? En la primera, vas a ver que tengo un correo. Buenas, Nico, soy el CMO de 2 tiendas, la marca trabaja con un software CRM propio. Necesitaríamos hacer automatizaciones para que dé de altas a clientes. Esto es un correo, bueno, he borrado toda la información y he cambiado varias cosas, pero es un correo que a mí me llegó. Y entonces ahora lo que quiero, imagínate que quiero responder a este correo, ¿vale? Entonces, para responder a ese correo necesito el asunto y necesito también el concepto, ¿no?, del correo. Entonces, la forma más básica de hacerlo sería, pues utilizo una burbuja de ChatGPT para generar el contexto, para generar el cuerpo, y luego utilizo otra burbuja de ChatGPT, así, para generar, en este caso, pues
el asunto. ¿Cuál es el problema de esto? Pues que estás gastando dos veces la inteligencia artificial, es decir, aquí estás utilizando la IA para generar un texto y con el mismo contexto, que va a ser el correo, vas a generar también un asunto, cosa que no tiene mucho sentido. En vez de esto, lo que podemos hacer y lo que nos permite la IA es que nos dé varias respuestas de una sola burbuja. Entonces con esto nos vamos a ahorrar tanto tiempo y sobre todo nos vamos a ahorrar dinero. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues muy sencillo. Vamos a seleccionar primero el modelo, que en nuestro caso vamos a trabajar con GPT-4 o vamos a añadir un nuevo mensaje, vamos a poner rol de usuario, para esto te lo voy a explicar porque también tiene cosas interesantes, y vamos a poner lo siguiente. Tengo el cliente correo y quiero que me des el asunto y el cuerpo del correo. Le voy a poner aquí tienes el correo, se lo ponemos y ahora le vamos a poner algo que es muy pero que muy importante y es la diferencia, ¿no? Como te he dicho, podemos crear dos burbujas, pero aquí la gracia es intentar sacar los dos resultados directamente de una misma burbuja. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues le podemos decir esto, devuélvelo en formato JSON, como en este ejemplo. Entonces le vamos a pasar aquí un formato JSON, que un formato JSON al final es, por así decirlo, es una forma de organizar las variables. Entonces vamos a abrirlo, vamos a poner cuerpo del correo, ponemos una coma y asunto, cerramos asunto del correo. Y vamos a cerrar las pestañas. Entonces esto es un formato JSON y es la forma. Hay 1000 vídeos de cómo utilizar el formato JSON, es muy pero que muy sencillo, simplemente esto es una variable, que es el mismo cuerpo y otra, y directamente aquí la descripción. Y luego el asunto y lo mismo la descripción. Entonces con esto vas a ver que si ahora yo me voy a Show Advanced Settings, como veis aquí me pone el formato de respuesta. Si yo lo pongo en JSON Object y le doy a Parse JSON, vamos a darle OK, vamos a ver qué es lo que sucede. Le damos a ejecutar y como ves ahí está cargando y como resultado me ha dado el cuerpo directamente y me ha dado el asunto. Entonces de esta forma, en vez de utilizar dos burbujas de OpenAI, dos burbujas que al final significa gastarte más dinero, con una misma, si el contexto, por eso te he dicho que el contexto siempre es muy importante y saber utilizarlo y saber cuándo estás utilizando el contexto, cuando el contexto es el mismo para dos generaciones, pues directamente lo puedes hacer a través de este JSON, ¿no? Entonces de esta forma nos estamos ahorrando el utilizar dos veces la inteligencia artificial, que viene muy pero que muy bien muchas veces, sobre todo cuando no tienes que hacer esto una vez, sino que tal vez lo tienes que hacer 1000 veces, pues entonces te estás ahorrando un 50% de los gastos, que es una auténtica barbaridad. Después otro punto muy importante a la hora de hacer la ingeniería de prompts fuera del entorno de OpenAI es esto de aquí, los roles, ¿vale? El sistema, el usuario y el asistente. Y es lo que te quiero explicar ahora. Entonces, como te he dicho, por un lado tenemos el user, tenemos el assistant y por último tenemos el sistema. Lo voy a poner en inglés porque es como aparece ahí. Entonces, el usuario, tú cuando pones, estos son los roles, cuando tú lo pones desde el rol del usuario, lo que estás haciendo es como si tú hablas a la inteligencia artificial, es decir, oye, soy un usuario y te estoy mandando un mensaje, una tarea, igual que hablas cuando hablas a ChatGPT. Entonces vamos a poner aquí cómo hablar a... Después el sistema sería como el objetivo global que tiene esta IA. Pues imagínate que en el caso de los correos, pues podríamos haber dicho, es como el rol, ¿no? Eres un experto en redactar correos, ¿vale? Entonces sería como el rol general o cuál es el objetivo de la IA. Y luego, por último, tenemos esto, el asistente. Y esto es muy importante. Cuando utilizamos el rol del assistant, es el mensaje generado por la IA, ¿vale? Generado por la IA. ¿Qué significa esto? Pues, por ejemplo, en ChatGPT tienes tú, el usuario, haces una pregunta y luego la IA te da un resultado, ¿no? Entonces, cuando tú utilizas el rol del assistant, cuando escribes con el rol del assistant, lo que estás escribiendo es como si fuese este resultado. Esto es una técnica muy, pero que muy importante. ¿Por qué? Pues porque lo que nos permite es llevar los ejemplos a otro nivel. Porque nosotros podemos subir los ejemplos, como hemos visto antes, en el prompt directamente, como puede ser en los GPTs o los asistentes, pero después, cuando nos salimos del entorno, lo que podemos decirle a la IA es directamente, ya no toma este ejemplo, sino lo que le estamos diciendo aquí es, oye, antes has escrito esto, ¿no? Como que ya lo tiene en la memoria, como lo que tiene más internamente. Entonces, la calidad y al final los resultados que obtenemos con estos ejemplos son mayores, porque por así decirlo, lo tienen más interiorizado, porque ella misma piensa que ha dado esa respuesta. Volviendo a Make, vamos a eliminar esto, vamos también a eliminar esto, vamos a eliminar, vamos a darle al link y lo vamos a poner. Entonces ahora vamos a ver qué es lo que sucede. Primero vamos a crear el rol del sistema. Entonces le voy a decir lo siguiente, vamos a cambiarlo y ahora vamos a querer crear un blog. Eres un
experto en crear blogs. Después vamos a añadir el rol del usuario y vamos a poner lo siguiente. Escribe un blog acerca de los astronautas. ¿Vale? Entonces, obviamente el prompt aquí lo puedes hacer todo lo más complicado que quieras, como quieres que te lo dé, el rol, etcétera, etcétera, pero no me quiero centrar en esto, me quiero centrar más en el tema de los asistentes. Entonces, fíjate ahora muy bien lo que voy a hacer, voy a añadir un nuevo mensaje como asistente y voy a pasarle este texto. Este texto es un blog que yo he creado antes, un ejemplo de cómo quiero que sean los siguientes blogs. Entonces le he dicho, oye, ahora has escrito un blog escribe un blog acerca de los astronautas. Y yo como con el rol de asistente le he dicho, bueno, le he mandado la respuesta, ¿no? Para que él entienda muy bien el patrón, el ejemplo de cómo lo tiene que hacer. Entonces ahora, si en vez de poner escribe un blog acerca de los astronautas, lo que puedo poner es, por ejemplo, como usuario, escribe un blog acerca de la agricultura en la prehistoria. Y vamos a darle a ejecutar para ver qué es lo que sucede. Vale, nos sale error porque no hemos cambiado el formato JSON. Vamos a hacerlo rápidamente, que claro, ahora quiero que me devuelva texto, no JSON como antes. Entonces vamos a irnos aquí a Show Advanced Settings, lo cambiamos a texto y ahora sí que sí, le damos a ejecutar. Ya nos ha dado el resultado, que bueno, sería aquí el blog, pero lo importante es que aquí en mensajes vas a ver que lo que le hemos pasado nosotros a la inteligencia artificial, el historial, por así decirlo, su memoria es lo siguiente. Le hemos pasado rol sistema, eres un experto en crear blogs, rol usuario, escribe un blog acerca de los astronautas, pero luego también le hemos pasado, como ves, como rol de asistente, el contenido, el ejemplo de cómo tiene que escribir. Y luego ya por último, pues le hemos puesto la instrucción final de verdaderamente qué es lo que queremos. Entonces esto es una técnica muy poderosa que si ya con los ejemplos en el prompt consigues resultados muy pero que muy buenos y siguiendo ese patrón, cuando utilizas esta técnica jugando con los asistentes, los resultados mejoran muchísimo, muchísimo. Una vez que hemos llegado hasta este punto, el siguiente nivel es hablar con agentes de inteligencia artificial, por ejemplo, cómo crear los prompts para una IA para llamadas, y al final aquí lo que estamos haciendo, ya tenemos las bases creadas y es juntar todo el conocimiento que hemos obtenido hasta ahora. Déjame enseñártelo con algunos ejemplos. Entonces estamos por aquí dentro de N8N y esto es un agente que he creado que, bueno, enseño cómo funciona y qué es lo que hace dentro de la comunidad. Como ves, tiene una herramienta de noticias, puede mandar correos, puede subir formularios. Está bastante chulo, pero lo que te quiero enseñar es que aquí dentro, como ves, esto es el mensaje que le mandamos a la gente, al sistema. Vamos a ponerlo como expresión para poder verlo. Y como ves, lo que estoy utilizando directamente, esto te tiene que sonar. Como veis, output format, ejemplos, notes, noticias, el rol. Literalmente lo que hago para utilizar estos agentes es coger la parte del asistente de OpenAI de la plataforma, le digo la tarea que tiene que hacer, lo pongo aquí dentro y lo modifico. Los agentes, las instrucciones que le vamos a dar directamente con ese conocimiento ya lo podemos incluir aquí y es básicamente lo mismo. Después también siguiendo con esta gente, como ves tenemos los formularios, tengo aquí el escenario de los formularios y como ves dentro de OpenAI, si abro esto, me ponemos lo siguiente. Clasifica el siguiente tipo en uno de los tres. Fallo, mejora, idea. Devuelve únicamente el tipo con la primera mayúscula y el resto minúscula. Le pongo un ejemplo, al final como te he dicho los ejemplos son muy pero que muy importantes, aquí tienes la información que ha llegado. Entonces aquí estamos utilizando algunas técnicas. Le hemos dado la tarea, que al final esto lo has practicado con ChatGPT, sigue siguiendo los mismos principios. Después devuelve únicamente el tipo con la primera mayúscula y el resto minúscula, esto es más contexto, un bloque de contexto. Después le metemos ejemplo y luego ya le pasamos directamente la información que nos ha llegado. Después también, por ejemplo, para IA para llamadas. Como ves, sigue el mismo formato y es que es absolutamente lo mismo. Tampoco hay que complicarse mucho más. Le metemos el rol, le metemos la tarea. En este caso le metemos un poco más de contexto, no las especificaciones, más contexto, la empresa, qué ofrecemos, etcétera, etcétera. Luego pasamos a los ejemplos, que en este caso, al ser una IA de llamadas, pues le damos ejemplos de cómo van a ser esas llamadas, los horarios y por último las notas para que lo pueda hacer mejor. Y es siempre el mismo proceso. Como ves aquí, hemos añadido otros bloques, porque para una IA para llamadas, pues también necesitamos otros bloques y nos lo podemos inventar. Pero es muy importante eso. Tenemos una tarea, le damos contexto, dividido siempre en bloques, como ves aquí, y dentro de estos, cuando quieras darle instrucciones a un asistente, a un GPT, a una IA para llamadas, siempre parte de meterle notas, meterle ejemplos, meterle la tarea y meterle el rol. Y luego añade todo el contexto necesario para tu caso particular. Y esto actualmente es todo lo que tenemos. Me he leído eso, todo prácticamente los papers, los informes que han salido sobre inteligencia artificial, sobre la parte de ingeniería de prompts. Y bueno, sí que hay técnicas que son buenas, que pueden ser mejor. Oye, ¿cuántos ejemplos necesito meter? ¿Cuántos no sé qué, no sé cuántos? Pero si se pierde la información en el medio,
Pero luego, yendo a la práctica, te lo prometo que no necesitas nada más que esto. Para el 99,9% de los casos, esto es suficiente. Y ahora lo que te tienes que centrar no es tanto en buscar el prompt perfecto, sino ponerte a escribir prompts. Y es que es como todo en la vida, lo mejor que puedes hacer es practicar y de esta forma vas a ver los fallos y vas a ir mejorando e iterando poco a poco hasta obtener los resultados que estás buscando. Y por último, que sepas que si te has quedado con ganas de más, de querer aprender más, pues que tienes la opción de aprender conmigo inteligencia artificial en el link de la descripción.